Orientaciones para desarrollar las actividades de matemática para el segundo año de educación secundaria correspondiente a la semana 29 de la plataforma Aprendo en Casa, días 3 y 4. Cuidemos nuestra salud integral. Días 3 y 4. Actividades. Utilizaremos probabilidades en situaciones relacionadas al cuidado de la salud y resolvemos situaciones probabilísticas relacionadas con el cuidado de la salud. Bien, están las orientaciones pues para desarrollar las actividades correspondientes a esta semana 29 de la plataforma Aprendo en Casa. Como siempre, nuestras recomendaciones y la presentación, ¿no? En estas actividades trataremos sobre la probabilidad de distintos sucesos y aplicaremos la regla de Laplace en la resolución de situaciones diversas relacionadas con la salud. Muy bien, entonces para esto también debemos conocer, ¿no?, nociones como espacio muestral, ¿no?, probabilidad, la misma regla de Laplace, etcétera, ¿no? Así que para esto tenemos un tiempo de 40 minutos para desarrollar estas actividades. Día 3. Dice, por un viaje seguro. Esta es la experiencia que nos proponen para esta semana y dice que durante la emergencia sanitaria, entre las medidas y protocolos que debemos cumplir para cuidar la salud de las personas, se dispuso que las unidades de transporte público deben reducir la cantidad de pasajeros. Por esta razón, el costo de los pasajes interprovinciales se incrementó. Una empresa de buses que tiene salidas a Chimbote solo los fines de semana analizó el flujo de viajeros este año y a partir de ello estimó la probabilidad de tener determinadas cantidades de pasajeros los próximos fines de semana. Al evaluar la tabla, la empresa plantea tener los fines de semana buses operativos en cantidad suficiente para atender la demanda, cumpliendo los protocolos de salud. Y tenemos escenario, ¿no? En un escenario extraordinario, pues una cantidad de 600 pasajeros, pero la probabilidad es 0,1, ¿no? 0,1, es decir, en porcentaje sería 10%, ¿no? Significa pues que se espera, ¿no?, en un 10%, es decir, aproximadamente cada 10 semanas, pues hay una semana que se estaría produciendo este escenario extraordinario en la cual pues habría hasta 600 pasajeros, ¿no? Bueno, también hay un escenario optimista con 200 pasajeros, que es una probabilidad de 0,3%, no, 0,3 o 3% o 30%. Regular, 100 pasajeros, 4%. Pesimista, 50 pasajeros, 2%. 20%, ¿no? 20%. Dice, ¿cuál es el número de pasajeros que pueden esperar la empresa? Otra pregunta, ¿cuál escenario es el más probable que se dé en los próximos fines de semana? ¿Esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana? ¿Por qué? ¿No? Entonces vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es el número de pasajeros que puede esperar la empresa? ¿Ya? Entonces, para saber más o menos qué cantidad de pasajeros puede esperar la empresa, pues digamos que habría que hacer el cálculo, ¿no?, del porcentaje en función a la cantidad de pasajeros y más o menos calcular un promedio, ¿no? Entonces vamos a calcular la media aritmética, que ya está propuesto aquí, 600 por el porcentaje de probabilidad 0,1, 200 por 0,3, 100 por 0,4, 50 por 0,2. Que resolviendo sale pues 60 más 60 más 40 más 10, ¿no? Sobre 1 se supone, pero como es sobre 1, pues no hay necesidad de dividirlo, así que simplemente el promedio sale 170. Es decir, como respuesta, ¿cuál sería? Pues, ¿no?, que en promedio se espera una media de 170 pasajeros cada fin de semana, ¿no? Pero recordemos que hay escenarios, ¿no? A veces puede ser extraordinario, a veces puede ser regular, puede ser optimista, puede ser pesimista, depende, ¿no? Pero al final pues hay un promedio que es básicamente en la que una empresa tiene que fijarse, ¿no?, para ver qué cantidad de buses tendría que tener disponible. La segunda dice, ¿cuál es el escenario, ¿no? ¿Cuál escenario es el más probable que se dé en los próximos fines de semana? Si la probabilidad lo convertimos a porcentajes, tendríamos 10%, 30%, 40%, 20%. Obviamente 40% pues es lo más probable, ¿no?, regular. Ya, entonces el escenario más probable viene a ser pues el 40%, ¿no? Ya, ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿no?, ¿esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana? ¿Por qué, no?
Para 600 pasajeros nosotros analizamos en la primera parte, ¿no? Está dentro de un escenario extraordinario, pero la probabilidad es del 10%, ¿no? Y es lo que les decían antes, ¿no? Que de cada 10 semanas, pues hay una semana que muy probablemente haya pues una cantidad de 600 pasajeros, ¿no? Y en una semana pero pésima, pues imagínense, solamente habría 50 pasajeros, ¿no? Bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta cuando nos dice pues esta empresa debe mantener buses disponibles para 600 pasajeros cada fin de semana. Eh, digamos que sí, ¿no? Pero no para cada fin de semana, ¿no? Para 600 pasajeros la probabilidad es del 10%, ¿no? ¿Eso qué significa? Que dentro de cada 10 semanas, hay una semana que al menos pues debería tener, puede ocurrir, ¿no? La asistencia de 600 pasajeros. Pero el detalle es que no sabemos qué semana. Pues si no sabemos qué semana, pues lo ideal es que de todas maneras tenga disponible la cantidad de buses necesarios, ¿no? Para los 600 pasajeros. Muy bien, vamos a continuar. Dice, ante esta misma situación, ¿no? ¿Cómo actúas si la unidad de transporte público donde viajas no respeta los protocolos que le corresponde? Otra, ¿cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado donde no se respeta el distanciamiento social? Bueno, respecto a los protocolos, pues los ha publicado el Ministerio de Salud, a través de Salud, del MINSA, etcétera. También lo ha publicado el Estado peruano, pero también están publicados en las páginas de internet, ¿no? Y bueno, aquí sí hay que hacer un pequeño trabajo de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay aforos, ¿no? Sobre cómo se debe viajar. Ahora, dentro del viaje, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer y cuáles son los riesgos de estar en un espacio cerrado, por ejemplo, ¿no? No se respeta el distanciamiento social, ¿no? Bueno, hay posibilidades de contagio, etcétera, ¿no? Pero sobre estos protocolos, los principales al menos están ya en internet y es cuestión solamente de averiguarlo, ¿no? Y aunque también ya los conocemos cada uno, como por ejemplo cuando abordamos un bus de transporte público, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que debemos tomar, ¿no? Para que podamos viajar sin correr mucho riesgo de someterse a un contagio, ¿no? Entonces aquí no hay operación matemática, solamente es investigar más o menos sobre qué acciones se debe tomar respecto a los protocolos para el transporte público. En esta actividad responderás las preguntas de la situación presentada considerando, dice, las fases de la resolución de problemas. Obviamente se refiere a Polya, ¿no? George Polya. Y también dice, puedes dar las respuestas a través de un dibujo, mediante uso de imágenes o gráficos, etcétera, ¿no? Ciertamente ustedes están trabajando en su cuaderno cuadriculado, pues ahí están también acumulando sus evidencias. Resolvemos situaciones probabilísticas relacionadas con el cuidado de la salud. Ya pasamos al día 4. Y en esta actividad resolverá situaciones probabilísticas de la vida cotidiana relacionadas con el cuidado de la salud y en los medios de transporte, dice, ¿no? Y nos ponen la primera situación. Situación 1. La policía de tránsito estima que la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es 30%. La policía de tránsito estima que la probabilidad de que un chofer no use mascarilla es del 30%. En el control de tránsito detienen 30 vehículos. Marca las afirmaciones correctas. Se espera alrededor de 30 conductores sin mascarilla. Mira, son 30 vehículos. Si fuera el 100%, la probabilidad entonces pues sería los 30 conductores sin mascarillas, ¿no? Entonces no corresponde, ¿no? La primera no corresponde. La segunda, 9 no llevan mascarillas y los 21 restantes sí, ¿no? Claro, esta alternativa es lo más probable, ¿no? ¿Por qué? Porque hace referencia a un 30% es decir, de 100 personas, 30, ¿no? De 50 personas sería 15, ¿no? Entonces, más o menos coincide, pues, ¿no? Con el porcentaje, ¿no? Donde de 30 conductores, pues la tercera parte, algo menos de la tercera parte, porque el 30% es algo menos de la tercera parte, pues de 30, la tercera parte serían 10, ¿no? Pero como es algo menos, serían 9 los conductores que no llevan mascarilla. Esto es lo más probable que ocurra, ¿no?
porque estamos dentro de la probabilidad. Dice de que un chofer no use mascarilla es del 30%. Efectivamente, la B coincide, pues, ¿no?, con un porcentaje del 30%. Y la siguiente, esperamos que la mayoría se use mascarillas. Pues no es tanto cuestión de mayoría o minoría, ¿no?, sino la probabilidad pues se da también en números, ¿no?, en porcentajes, y son cantidades relativamente exactas, ¿no? Por lo tanto, pues también descartamos la tercera, no solamente la segunda vendría a ser la respuesta correcta o la afirmación correcta. Vamos a la siguiente situación número 2. La imagen muestra en el plano, dice, de la red vial de una ciudad. En cada intersección es igual de probable que los buses continúen por cualquiera de las rutas si una persona sube al bus en la estación A sin saber a dónde se dirige. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a la estación 5? Muy bien, esto se resuelve de la siguiente manera, ¿no? Si parte de A, hay dos posibilidades: o se va a la 1 o se va a la B. Es decir, la probabilidad es un medio, ¿no? Un medio. Esa es la probabilidad, ¿no? Ahora, ahí termina por este lado, pero vamos por el otro lado. La probabilidad de que llegue a B, ¿no?, luego de B, hay tres posibilidades: o sale al 2, o sale a C, o sale a 3. Por eso es que la probabilidad es un tercio, ¿no? Un tercio. Ahora, supongamos que llega a C. De C, para ir al 4 o al 5, la probabilidad pues es un medio. Entonces, cuando nos preguntan cuál es la probabilidad, ¿no?, de que llegue a la estación 5, ¿no?, partiendo de A, pues la probabilidad es un medio, ¿no? Para llegar a la estación 5, ya tenemos un medio por un tercio, ¿no?, por un medio. Porque de esa manera se calcula este tipo de probabilidades. Entonces la solución vendría a ser un medio por un tercio por un medio, ¿no?, que sale un doceavo. La probabilidad de que llegue a la estación 5 es de un doceavo, ¿no? Porque ya, ciertamente ahora toca a ustedes pues interpretar, ¿no?, dar a conocer con sus propias palabras, explicar, ¿no?, qué significa esto y por qué nos ha salido el resultado que nos ha salido. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente situación, que es la situación número 3. Una empresa de transportes realiza un sorteo de mascarillas y guantes descartables entre los pasajeros del bus. Para ello ponen en una bolsa 4 mascarillas y 8 guantes. Ponen en una bolsa, ¿no? En este caso hemos diseñado pues una urna, una cajita, ¿no?, donde se supone que van a entrar tanto mascarillas como guantes, ¿no? Son 4 mascarillas y son 8 guantes. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Pues en alguna parte del problema nos tendría que decir, ¿no?, nos tendría que indicar de que existen otros elementos dentro de la bolsa o urna, ¿no? Pero no, solamente hay o guantes o mascarillas. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer un objeto, o sea, cualquier objeto que saques, o va a ser guantes o va a ser mascarillas? Porque se entiende que no hay ningún otro objeto. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que al extraer un objeto de la bolsa no sea ni mascarilla ni guantes? Pues simplemente 0, pues, ¿no? No hay ninguna probabilidad de que salga otro objeto. ¿Por qué? Porque se entiende que no hay ningún otro objeto distinto, ¿no? Es más, si fuera así, se tendría que saber, ¿no?, cuántos otros objetos distintos a las mascarillas y guantes existe, cosa que tampoco está entre los datos. Por lo tanto, ya sabemos, en este caso, pues la probabilidad es nula, ¿no? ¿Ya? Muy bien, esa sería la situación número 3 y pasaríamos a la situación número 4. Pedro se encuentra mal de salud con neumonía, dice. Él viajó de la provincia de Carhuaz a la ciudad de Lima para ser atendido en el hospital. Le han dicho que de 300 pacientes con neumonía similar, 18 no la han resistido. Al someterse al tratamiento, ¿cómo describirías cualitativamente la probabilidad de que salga bien? Recordemos, de que salga bien. Imposible, poco probable, probable, muy probable, ¿no? Bueno, primero lo que vamos a encontrar acá es el porcentaje de pacientes que no han resistido, porque a eso se refiere. Son 18 pacientes que no han resistido. ¿Pero de cuánto? De 300. 18 de 300 es lo mismo que decir 6 de 100, o sea, 6%. De cada 100 pacientes, 6 no han resistido, ¿no? Se supone que han muerto.
Ya, entonces, acá no nos preguntan la probabilidad de que muera, sino la probabilidad de que salga bien. Entonces, no se va a referir al 6%, sino a la diferencia respecto al 100%, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el 94%, ¿no?, de pacientes sí han resistido, ¿no? Estando con esta neumonía, pues sí han resistido, ¿no? Y han sobrevivido. Por lo tanto, dice, ¿no? La probabilidad de que salga bien es bastante alta, ¿no? Es decir, es muy probable que salga bien, ¿no? Tendríamos la letra D como alternativa de solución, ¿no? Y bien, de esta manera, pues, estamos dando ya por concluido las orientaciones para desarrollar las actividades correspondientes, pues, a la semana 29 de la plataforma Aprendo en Casa de Matemática para el segundo año de educación secundaria. Para las estudiantes de la institución educativa Francisco Antonio de Sela, Tacna. Gracias.